¿Estuvieron unidos los continentes en algún momento? El meteorólogo Alfred Wegener sostuvo que los continentes estaban unidos formando la Pangea, un supercontinente que posteriormente se fracturó. Sin embargo, fue criticado por no poder explicar la causa de dicho proceso. La explicación más lógica que Alfred dio fue que al unir los continentes se arman correctamente como un rompecabezas. ¿Pero por qué se fracturó la Pangea? Veámoslo. Geodinámica interna. ¿Qué es la geodinámica interna? Son aquellos procesos geológicos cuyo origen está en el interior de la corteza terrestre. Son los responsables de construir, por las fuerzas constructoras que tiene, relieves en el planeta como cordilleras, mesetas, continentes, etc. Son activados por el calor interno y la gravedad. Son procesos geológicos lentos y sostenidos en el tiempo. Sus procesos se denominan también fuerzas internas o endógenas. Tectónica de placas. Teoría de la tectónica de placas, elaborado por Harry Hess, Tuso, Wilson y Morgan Beard, indican que la corteza está conformada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre la astenosfera. Las placas interactúan entre sí a lo largo de sus bordes o límites, como observamos en la imagen. Para entenderlo mejor, la corteza es como cuando chancamos un huevo. Vemos que se raja y forma diferentes divisiones. Así son las placas, o sea, estas divisiones interactúan entre sí a lo largo de sus bordes o límites. Corrientes convectivas. En 1929, Arthur Holmes dedujo la existencia de las corrientes de convección de origen térmico en la astenosfera. Estas corrientes proporcionan la fuerza suficiente para arrastrar los continentes y provocar su desplazamiento. Como vemos, el calor interno de la Tierra genera las corrientes de convección. Estas corrientes de convección producen el movimiento de las placas tectónicas. Para entenderlo mejor, el calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, el cual es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca de la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Ahí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Placa oceánica, cubierta íntegramente por corteza oceánica, son delgadas y de mayor densidad. Ejemplo, placa de Nazca. Placa mixta continental, cubre principalmente corteza continental y parte de la corteza oceánica, son voluminosas y de menor densidad. Ejemplo, placa sudamericana. En la imagen vemos ejemplo de bordes oceánicos y continentales, placas de Nazca y Sudamérica. Tipos de bordes tectónicos: límite divergente, límite conservativo, límite convergente. Ahí vemos otra imagen de los bordes tectónicos: divergentes o constructivos, transformantes o conservativo y convergentes o destructivos. Borde convergente o destructivo es el proceso mediante el cual las placas chocan o colisionan entre sí. También es llamado subducción. Ocurre cuando dos placas litosféricas colisionan. La placa de mayor densidad se desliza debajo de otra de menor densidad. Existen dos tipos de subducciones: la subducción de una placa oceánica bajo la otra oceánica y la subducción de una placa oceánica bajo una placa continental. Y se generan cordilleras continentales, fosas marinas, sismos y volcanes continentales. De ejemplo, en la imagen vemos a las fosas oceánicas como la de Perú y Chile, la cordillera de los Andes y actividad volcánica. También el ejemplo nos dice: de borde convergente es el choque de las placas Nazca y Sudamericana. En la siguiente imagen nos dice: la fosa marina es una depresión profunda en el fondo del océano. Ejemplo, la fosa de las Marianas, formadas por la subducción entre la placa del Pacífico y la placa de Filipinas. El otro caso que tenemos de estos bordes es la abducción. Esto ocurre cuando dos placas litosféricas continentales de similar densidad colisionan frontalmente y forman cordilleras continentales como la cordillera del Himalaya,
no se presenta subducción y se generan sismos, cordilleras continentales, mínima actividad volcánica y destrucción de los bordes. Como ejemplo tenemos de borde convergente es el choque de las placas índica y euroasiática. Ambas placas son continentales. El resultado fue la cordillera del Himalaya. Borde divergente o constructivo, proceso mediante el cual las placas se desplazan en direcciones opuestas. Es el proceso de separación entre placas por ascenso del magma y su solidificación, y se genera nueva corteza o placa, dorsales oceánicas, volcanes submarinos, ampliación y renovación del fondo oceánico y sismos. En la imagen vemos las partes que participan en ese proceso, como el nuevo fondo marino, por el rift, que es donde emana el magma, el dorsal oceánica y también el vulcanismo submarino. Ejemplo tenemos: de divergencia ocurre entre las placas africana y sudamericana. Se genera la dorsal mesoatlántica. Borde transformante o conservativo. Consiste en el movimiento lateral o contiguo de dos placas, denominados bordes pasivos o neutros, debido a que no se crea ni se destruye la corteza. Se destaca en estos casos intensa actividad sísmica. En los bordes tectónicos tenemos dorsales oceánicas, fallas de transformación, zonas de subducción, borde incierto y movimiento de placas. Nótese el choque de las placas Nazca y Sudamericana. En el Atlántico apreciamos la divergencia de las placas sudamericana y africana, zonas sísmicas y volcánicas del planeta. Encontramos dos en especial, que es el Círculo de Fuego del Pacífico, también llamado Cinturón de Fuego, y el Cinturón Alpino Cáucaso Himalayo. Los puntos rojos son donde se concentran los terremotos y volcanes, que coincide con la distribución de las placas tectónicas. Las costas del Pacífico es la más activa zona sísmica.